estamos grabando. Como les decía, comenzamos con el eje Historia en Perspectiva, Mundo, América y Chile, y hemos visto la primera área temática que lleva por nombre Estado, Nación y Sociedad Burguesa en Europa y América en el siglo XIX. Y el primer contenido en este caso era ideas liberales y republicanas y su relación con las transformaciones en América y Europa durante el siglo XIX. Ese tema ya lo vimos, comenzamos por eso, liberalismo, burguesía, etc. La cultura burguesa, ideales de vida y sus principales transformaciones en América y Europa en el siglo XIX, también lo vimos en el contexto de liberalismo y burguesía. Y el tercer tema dentro de esta área temática es el impacto del surgimiento de Estado-Nación. Y eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Bien, entonces, siguiendo esta misma línea, para que nos vayamos ordenando, es que llegamos a esta siguiente área temática, que es la idea del progreso indefinido y sus contradicciones de la industrialización a la guerra total en el cambio de siglo. Y ahí aquí hay varios temas. Primero, analizar el concepto o esta idea de progreso indefinido, el proceso de industrialización, el proceso de imperialismo y la Primera Guerra Mundial, y los impactos y las consecuencias que trajo este evento llamado Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces hoy día, en esta clase, vamos a hablar particularmente de estos dos primeros temas, que son esto del progreso indefinido eh, y esto del proceso de industrialización. Bien, por eso más que nada quería proyectarles eso para que recuerden y se sitúen en el contexto de lo que estamos hablando. Ahora entonces vamos a la clase que corresponde, eh, como les mencionaba, lleva por título el progreso indefinido y sus contradicciones. Recordar que este tema lo vimos en primero medio. Todos estos primeros temas que hemos estado viendo son cosas que ustedes vieron, pero obviamente es importante volver a mencionar. Aníbal me escribe algo en el chat, no hay problema, Aníbal, hágalo nomás. Vamos entonces a este contexto, a esta idea del progreso indefinido. Para poder hablar de aquello, primero tenemos que entender qué es el progreso. Bien. Me gustaría preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿qué, cuando se les habla o cuando escuchan ese concepto de progreso, a qué hace referencia? ¿Qué entienden ustedes por progreso? Cualquiera que pueda decirlo, active su micrófono o que lo pueda escribir en el chat. Cambiar o como mejorar algo, como ir Bien, evolucionando. ya, gracias Araceli. Cambiar, evolucionar, decía Araceli, o mejorar algo. ¿Alguien más? ¿Ya? Medrar como sociedad sirve. Ya, ok, también podría entrar dentro del concepto. ¿Alguien más que tenga una idea o que entiende por ese concepto de progreso? ¿Qué es progresar? Avanzar, mejorar, también puede ser interpretado como algún objeto o periodo que va en aumento con el tiempo también. Ya, muchas gracias Matías. Me bastan ahí con las opiniones ahí por el momento. Creo que todos dan en el punto principal de lo que significa progresar, que como bien decían ustedes, tiene que ver con avanzar, mejorar, y todos esos son cambios obviamente dentro de una sociedad. Ahora si le colocamos porque ese sería el nombre, progreso, pero nosotros comenzamos hablando en esta presentación del progreso indefinido. Eso es lo que se hablaba y se postulaba en un momento, progreso indefinido. Indefinido evidentemente es algo que no sabemos en qué momento será su fin, eh, o que derechamente no va a terminar. Entonces estamos hablando de un avance constante en el tiempo para la sociedad.
Cuando hablamos de progreso indefinido o cuando se comienza a utilizar ese concepto de progreso indefinido, sobre todo en Europa, tiene que ver con varias situaciones, varios hechos que ahí ocurren. Lo primero es la importancia de la revolución industrial. La revolución industrial, que lo vamos a ver también hoy día después como tema, trajo una serie de cambios, obviamente, en las sociedades, cambios que van desde lo social hasta lo económico. Por algo es un hecho o un suceso, un proceso tan importante y por eso se estudia constantemente, porque generó cambios profundos en las sociedades. Entonces, si en Europa en un momento comienza a hablarse de progreso indefinido, eso tiene que ver directamente con lo que había ocurrido en la Revolución Industrial, porque allí se habían logrado eh, muchos de estos avances que estábamos hablando, de estas mejoras o de estas cosas que podían significar mejoras. Surge en el periodo de industrialización, se busca un avance en todo sentido, pero principalmente en lo económico. En esto hay que ligarlo directamente a lo que hablábamos en las primeras clases, a esto del liberalismo económico. Eh, Aquí todo se va uniendo, se va hilando. ¿Ya? Entonces, recuerden que para los burgueses, que son los que en definitiva eh, se tomaron esto del liberalismo económico, liberalismo en general y sobre todo liberalismo económico, era esencial y primordial la mejora económica, porque eso tú buscabas que en un momento te dé un resultado en términos sociales, en términos políticos. Entonces, por eso se destaca esto de principalmente en lo económico. Preguntan cuál era el título. Progreso indefinido, el progreso indefinido y sus contradicciones. Ese es el título tanto para Araceli como para Aníbal que estaban preguntando. También hay que mencionar, cuando hablamos de, y cuando queremos explicar esto del progreso, hay que mencionar la expansión de la industrialización. Si bien comienza en Europa, pero obviamente sus cambios fueron más allá que este continente. El desarrollo de la ciencia, eso es esencial y primordial porque eso permitió y estuvo ligado también con los siguientes sucesos y hechos históricos que se dieron. Que la ciencia haya mejorado, que haya descubierto vacunas, remedios contra ciertas enfermedades, significó, por ejemplo, la menor mortalidad en la época. El crecimiento del consumo. Poco a poco la sociedad se iba transformando, sobre todo en la burguesía, iba tomando un rol muy importante, y el consumo, cuando hablamos de consumo hacemos referencia al gasto en distintos productos, bienes o servicios, y eso cada vez fue aumentando más. Entonces, como iba aumentando más, si lo hablamos en términos económicos, si mayor es la demanda, eh, por supuesto que se va a crear un nivel más importante de industria. Se creaba en esta época, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, una sensación de optimismo, y sobre todo entre la clase social burguesa, que era la que le estaba yendo mejor en términos económicos. ¿Alguna duda o consulta respecto a esto que acabamos de mencionar? Chicos, ¿alguna duda o consulta? ¿No? Parece que no. Continuamos entonces. También en este contexto de progreso indefinido, nos encontramos con otros puntos importantes. Por ejemplo, la fascinación por la ciencia y la tecnología en la sociedad de la época. Aquí, muchos científicos obviamente comienzan a realizar descubrimientos que han sido importantes, que fueron importantes en su momento y que han sido importantes para nosotros como sociedad en la actualidad, porque han permitido la mejora de la calidad de vida. Entonces eso significó que la sociedad o parte de esta sociedad europea
comienza a observar con mayor atención esto de la ciencia y la tecnología, porque se daban cuenta que podía entregar una mejor calidad de vida para las personas. Todo eso centrado en este principio del uso de la razón. Algo que se hablaba ya desde mucho antes, que también hablamos, por ejemplo, en este contexto de absolutismo e ilustración, el uso de la razón es importante para la sociedad de la época. La fe en el progreso, es decir, que no declinar bajo ningún punto de vista en este concepto de que íbamos a progresar indefinidamente como sociedad. Si nos situamos en lo que menciona acá, dice la mentalidad del siglo XIX, en la sociedad reflejaba la certeza de que la historia de los seres humanos era un camino lineal y ascendente, o sea que íbamos así. Es decir, que el futuro siempre, si lo planteamos desde ese punto de vista, lineal y ascendente, siempre iba a ser mejor que el pasado gracias a que vamos progresando. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Qué creen ustedes de esas afirmaciones? ¿Será así? ¿No será así? Esto de que los seres humanos vamos en un camino lineal y ascendente. Sí, sí, Ya. pero no. Sí, pero no, pero No es lineal. ya, ¿por qué? Bueno, Luis decía que no es lineal. Creo que eso no sé si me puedes explicar un poquito más eso, Luis. La sociedad como está, bueno, cuando el progreso se hace parte del día a día de las personas, ¿Mm? existen formas de que el progreso descienda. ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, si yo hago una inversión y esa inversión me costó 100 millones, pero no me funcionó o algo salió mal, pierdo ¿Ya? esos 100 millones y pierdo lo que invertí. Eso quiere decir que retrocedo. ¿Ya? Puedo perder y ganar en el progreso. O sea, mi opinión, creo. Ya, ok, sí entiendo lo que plantea Luis. Sin embargo, lo que tú planteas, por lo menos con el ejemplo que me das, tiene que ver con algo mucho más individual. Aquí estamos hablando en un contexto más general, en un contexto de historia de la humanidad. Y bajo ese punto de vista, eh, lo que se planteaba es que como humanos siempre íbamos a ir, avanzando. Eh, Sobre todo avanzando en términos científicos y tecnológicos. Por eso les preguntaba si estaban de acuerdo o no con aquello. Laura dice que no. No sé si dice que no a lo que mencionaba su compañero, si dice que no a la afirmación. No sé, Laura, si lo escribes en el chat o puedes reactivar tu micrófono para poder comprender mejor. Dice que no a la afirmación. Eh, Claro, nos damos cuenta entonces que hay varias o que se pueden encontrar opiniones que están en desacuerdo a esta afirmación. Bien. Sin embargo, más allá de los argumentos que cada uno pueda tener, esa era la perspectiva o el punto de vista que se tenía en la época. Ahora nosotros lo podemos cuestionar. Podemos decir, algunos seguramente puede decir sí, vamos siempre progresando y mejorando. Y eso es incuestionable. Ahora también alguien podría decir, no, o sea, podríamos ir progresando, pero va a haber un punto donde vamos a retroceder como humanidad. Eh, Pensemos en este mismo instante que estamos viviendo. Pensábamos que teníamos muchas respuestas a distintas enfermedades, buscando incluso cómo llegar a otro planeta, pero nos damos cuenta que un virus eh, nos pone en jaque, por lo menos por un tiempo. Ahora, eso no significa que la humanidad, y en este caso los científicos, porque aquí la respuesta, por ejemplo, en este instante, desde este punto de vista del COVID y todo aquello, la respuesta la estamos esperando desde el mundo científico, no de los políticos, eh,
no de los empresarios. La respuesta, por lo menos, o la solución, y para seguir progresando, debe venir desde el mundo científico. Y allí hay una coincidencia importante con lo que ocurría en el siglo XIX. Existen diversas expresiones del progreso, ¿ya? Lo primero, que este desarrollo científico y tecnológico se ve a la ciencia como única forma válida de conocimiento. Y esto sigue siendo muchas veces fundamental o esencial para las personas en la actualidad. O sea, aquí la única forma de adquirir el conocimiento y de que ese conocimiento sea verdadero, certero, es a través de la ciencia. Y esa es una respuesta, una afirmación que se va dando en este contexto del progreso indefinido. Otro punto importante acá es que la especialización, existe una especialización de la ciencia. Para muchos autores, la ciencia alcanzó su madurez en el siglo XIX, que es en el siglo que estamos hablando, ya que se establecieron límites en las distintas ramas del conocimiento. O sea, vamos en ese sentido profundizando más en distintas temáticas. También en este contexto del siglo XIX existen nuevas miradas intelectuales, el positivismo, por ejemplo, el materialismo histórico, el darwinismo social y el psicoanálisis. Todo eso surge en el siglo XIX, o por lo menos se plantea de forma interesante en el siglo XIX. ¿Qué es el positivismo? En resumen, es la exaltación del método científico. Hablamos hace unos instantes que la única forma válida de obtener conocimiento era a través de la ciencia, ¿ya? Entonces, de allí mismo va surgiendo esta corriente, exaltación del método científico y la razón, dan origen a esta forma de pensar. Esta sostenía que el único conocimiento válido era el que se obtenía de manera objetiva y científica. Bien, entonces, de forma resumida, positivismo es una corriente filosófica que surge en este contexto europeo y que viene a decir y a reafirmar una y otra vez que la única forma válida del conocimiento se obtiene a través del método científico y del uso de la ciencia. Otra temática es el materialismo histórico, que va en la línea de lo que estábamos mencionando recién, pero es otro punto. ¿Qué es el materialismo histórico? Aquí aparecen personajes importantes como Marx y Engels. Ellos plantearon que la producción en términos de trabajo, en términos de industria, era la base de todo orden social y que la historia debía ser interpretada como una lucha de clases sociales. En este contexto del progreso indefinido, surge o se va dando esto de la industrialización. Y de la mano aparece esto de las clases sociales y lo plantean justamente estos personajes, Marx y Engels. Y dice que en definitiva podríamos resumir o decir que la historia es una lucha de clases sociales, que si lo analizamos en distintos periodos, lo podríamos interpretar de esa forma. Cuando hablamos de lucha de clases sociales, en esta época, en el siglo XIX, podríamos decir que es la lucha de clases sociales entre la burguesía, que viene a representar a la clase social alta, y el proletariado, que viene a ser la clase trabajadora. Otra expresión que se da también en este siglo es el darwinismo social. Para los que tienen un conocimiento o un poquito más de conocimiento en términos científicos, me imagino que han escuchado hablar alguna vez de Darwin, ¿ya? Pero aquí se llevan algunos de los planteamientos de Darwin a un aspecto social, por eso se llama darwinismo social. ¿Quién es el personaje que plantea esto del darwinismo social? Es Herbert Spencer.
Él decía que los grupos humanos tenían capacidades diferentes para dominar la naturaleza y la sociedad, por lo que era legítimo el dominio de un pueblo sobre otro. Esta afirmación, esta forma de entender la vida, pudo traer varias consecuencias. No sé si alguien tiene la idea de lo que trajo como consecuencia eh, este pensamiento. No sé si a alguien se le ocurre o se le apareció la idea de lo que podría ser. ¿Qué consecuencia trajo este punto de vista de que los grupos humanos son diferentes? Estoy esperando a ver si alguien escribe en el chat o quiere reactivar su audio. Mire, lo que menciona Aníbal va casi por ahí. Aníbal dice potencias mundiales o países del tercer mundo. Profe, ¿Ya, Matías? siento que va un poco de la mano con el colonialismo, ¿cierto? Correcto. A ver, si bien lo que mencionaba Aníbal, también podríamos llevarlo eso como a un contexto más actual. Hoy día hablamos de potencias mundiales, de países del tercer mundo, pero allí tal vez por otras razones, aunque hay gente que sigue pensando la descripción del darwinismo social. Pero si vamos al siglo XIX, podemos llegar específicamente a esto del colonialismo y el imperialismo que se da en esta época. Imperialismo y colonialismo sobre todo de los países europeos. Inglaterra, Francia son países sumamente importantes que tienen que van a dominar a otros pueblos. Allí se puede ver que se aplica esta definición. Muchos de los países europeos van a otros continentes a dominar a otros pueblos porque sentían que eran superiores. Bien, entonces eso se enmarca dentro de este concepto de darwinismo social. Y otro punto dentro de este siglo XIX es el psicoanálisis planteado por Sigmund Freud, que intenta explicar científicamente el comportamiento humano. Lo podríamos resumir en que según él la conducta era el resultado del choque entre los impulsos biológicos y la identidad social de la persona. Ese es como el resumen de lo que plantea a grandes rasgos el psicoanálisis. Viene a ser una especie de una forma más de tratar de explicar de forma racional algo que antes ni siquiera tenía explicación, o se le buscaba una explicación más bien en términos divinos. Bien, eso es lo que se plantea en este concepto del psicoanálisis. Y el principal protagonista y el que lideró todo esto es el personaje que ven allí, cuyo nombre es Sigmund Freud. Esta imagen es representativa de uno de estos puntos que acabamos de analizar. Puede ser el positivismo, puede ser el materialismo histórico, el darwinismo social o el psicoanálisis. ¿A cuál creen que representa o que se ve representada mejor en la imagen? ¿O que se aplica lo que dice la imagen? El darwinismo. Exacto, el darwinismo social, porque aquí, claro, no estamos viendo tal vez esto no tiene que ver con el colonialismo en sí, pero tiene que ver con el dominio de un grupo, de un grupo por sobre otro. Se da bastante, y allí es interesante que tal vez por educación propia, ustedes puedan tener más detalles e investigar un poco más de lo que ocurrió en Chile finales de 1800, principios de 1900, sobre todo en las zonas más australes del país, donde muchos europeos venían y capturaban,
como si fuesen animales, a personas que vivían en estos lugares. ¿Y por qué razón? Por la razón que después, por ejemplo, muchas veces se dio que los apresaban, se los llevaban a Europa y eran expuestos como dentro de un zoológico. Entonces allí se ve que por parte de un grupo europeo muchas veces se sentía esto de que eran superiores a otros grupos humanos. ¿Alguna duda o consulta, chicos? Mister, entonces la idea del progreso indefinido más que nada es una corriente de pensamiento, A ver, porque como que yo como el contexto, pero como que no sé una definición como de lo que era en sí. Se dijo una idea. es que ahora sí, discúlpame, no escuché, te escuché parte de lo que me planteabas, pero no escuchaba bien. Que si esa es la idea del progreso indefinido, ¿Ya? era como al final solo un pensamiento, o porque es que Ah, no nos dijo como la definición de progreso indefinido, como que nos dijo todo el contexto en lo que se basa, que fue por la revolución industrial y todo, y como cuál sería la definición. claro, es que ahora sí entiendo lo que menciona. Es que no es que hay una definición, no es que en la época se haya dicho, a ver, sí se mencionaba, estamos en un contexto de progreso indefinido, muchos lo planteaban de esa forma. Pero ¿qué significaba esto? Significaba que se dieron muchas de las corrientes que acabamos de analizar y que venían a dar cuenta de lo que significaba estar en un progreso indefinido. Entonces, si yo tuviese que darte la definición, podríamos mencionar que es el avanzar, mejorar como sociedad sin un límite de tiempo. Bien, porque eso fue, o eso es lo que sentía la gente de la época, pero viene a ser más que nada desde un punto de vista muchas veces teórico, pero que en la práctica también trajo consecuencias como las que estábamos viendo ahora. O sea, surgió esto del materialismo histórico, surgió esto del positivismo, surgió esto del darwinismo social, bajo el contexto del progreso indefinido, ¿ok? Que era el ir avanzando. Y que fue, ¿ya? Y que fue el punto esa fue la mirada que se tuvo en esta época y que permitió que se vayan dando otros hechos, otros sucesos históricos. O sea, sin este contexto no llegaríamos al colonialismo, al imperialismo. Y si no hubiésemos llegado al colonialismo e imperialismo, no hablaríamos de la Primera Guerra Mundial. Son actos que van desencadenando otros actos. ¿Bien? ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, Sí, escucho. respecto a lo que mencionó con lo de los Cernam, que por ejemplo esta imagen, ¿Mm? igual se relaciona con la encomienda también, ¿o no? No. No, No, pero directamente no, porque ese concepto o esa institución conocida como la encomienda es algo que ocurre en América siglo XVI, XVII. Aquí estamos hablando de algo que ocurrió 100 o 200 años después de eso. Entonces son cosas totalmente distintas. Y como vuelvo a mencionar, se da desde el punto de vista de que había un grupo que se sentía superior a otro, pero no los llevaban para trabajar u otras cosas. O sea, los llevaban para exponerlos muchas veces como si fuesen animales. Distinto a lo de la encomienda, que aparte de tratarlos de una forma vejatoria, uno de sus principales objetivos era el que trabajen para ello. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente tema? Profe, yo. Escucho. ¿Y las primeras revoluciones también fueron
como impulsadas por ese progreso indefinido? A ver, sí y no, porque van relativamente de la mano. De hecho, podríamos mencionar que, a ver, si por ejemplo explicamos la Revolución Francesa, esa es una revolución que, ¿cuál es su origen? Su origen tiene que ver con la aparición del uso de la razón, o sea, o la reaparición del uso de la razón. El saber que no puede haber una persona que lidere si es que no había sido electa por los ciudadanos, que no puede ejercer un cargo, un rey que en teoría había sido electa por derecho divino. Pero eso más bien trajo como consecuencia esto otro que estamos analizando ahora. Aunque hay varios de los puntos que podríamos ligar, pero las revoluciones en sí, sobre todo la francesa o la independencia de Estados Unidos, son o trajeron como consecuencia esto del progreso indefinido. Si hablamos, por ejemplo, de la revolución industrial, allí sí se van dando de la mano y es lo que vamos a ver ahora, porque sin la revolución industrial no hubiésemos tenido probablemente esto del tanto avance científico y tecnológico, y también funciona a la inversa, ¿ok? ¿Alguna otra duda o consulta? Bien, vamos entonces a para el siguiente tema, que también vamos a tratar de ser bastante sintéticos con aquello, porque son temas que ya vimos. Miren, nos van quedando 3 minutos de reunión. Voy a finalizar esta reunión y voy a iniciar con la otra para que no quedemos con el tema allí cortado. Así que finalizo la reunión. Intenten, una vez finalizada, ingresar con el mismo link que el anterior, porque creo que funciona de esa forma. O si no pueden, envío otro link. ¿Ya?